Muy bien, Jesús, antes de ascender a los cielos, el último mandato que Él le dejó a los apóstoles fue el siguiente: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El último mandamiento que Jesucristo nos dejó fue ir y hacer discípulos. Él nos mandó a ser discípulos y a que bauticemos a las personas, así como Él lo dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñemos a guardar todo lo que Jesús nos había enseñado. Hoy quiero mostrarte a través de la vida de Pablo. Pablo fue un hacedor de discípulos impresionante. Quiero mostrarte cómo este mandato de Jesús se hizo carne en la vida del apóstol Pablo y cómo este mandamiento es para todos los que creemos en Jesús. El mandato no fue solo para los 12, sino el mandato es para todos los que creemos en Jesús. Mira a tu vecino y decirle: este mandato es para todos. La orden, el mandamiento es para todos. Y quiero mostrarte cómo lo hizo el apóstol Pablo. Hay un relato en el libro de Hechos, es un poquito largo, pero quiero que prestes atención, porque todo lo que sucede en este relato es muy importante. En el libro de Hechos, capítulo 16, desde el versículo 6 hasta el 34, dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Macedonia es Grecia actualmente, ¿sí? Y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, ¿cómo se llamaba? Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos
romanos. Y así se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, rompiéndole la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En este relato, un poquito extenso, tenemos la historia de Pablo como un gran hacedor de discípulos. El apóstol Pablo tenía un plan, tenía un proyecto. Él quería viajar a determinadas ciudades, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo se lo impidió. Dios no le dejó ir a Bitinia, Dios no le dejó ir a esas ciudades a donde él pensaba ir, sino que desvió el camino de Pablo. A través de una visión apareció un varón macedonio que le dijo: pasa a Macedonia y... ¿Ustedes escucharon lo que yo leí? ¿Cuál fue el pedido que le hizo el varón macedonio? Le pidió plata. ¿Qué le pidió? No, ayuda. Pasa a Macedonia. ¿Pero dónde estaban ustedes cuando yo leí? Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué le pidió el varón macedonio? Ayuda. Le pidió ayuda. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia es Grecia. Así que Pablo va a entrar por primera vez. Él pensaba evangelizar lo que es Asia Menor, pero este hombre aparece en escena y le dice: necesitamos que vengas a ayudarnos. Así que Pablo entiende que es Dios hablando a través de esta visión y decide ir a Macedonia, a Grecia. Por primera vez Pablo está pisando Europa y estando allí va a predicar, va a hablar de Jesús como Salvador. Y la primer mujer que escucha ese mensaje de salvación y lo recibe allí en Grecia se llama Lidia. ¿Cómo se llama la primer convertida en Europa? Lidia se llama la mujer. Lidia era una empresaria, una mujer que vendía púrpura, una mujer de clase alta, muy rica. Esta mujer creyó, se bautizó, diga se bautizó, porque después de creer hay que bautizarse. Por eso el viernes vamos a tener bautismo y los que creyeron en Jesús se van a bautizar. Lidia creyó, abrió su corazón y se bautizó ella con toda su familia. Lo primero que tenemos que
entender de esta historia, la primera verdad es que nosotros cuando vamos a ser discípulos, lo que necesitamos saber es que Dios es el que prepara los corazones para que las personas reciban la salvación. Porque leíamos en el versículo 14, si lo ponen nuevamente en pantalla, porque mientras yo leía algunos estaban haciendo selfies, así no me prestaron atención. Ahora, el versículo 14, el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y ¿qué hizo el Señor? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo leía. Primer verdad, si nosotros vamos a ser discípulos, tenemos que entender que es Dios el que prepara el corazón de las personas. El Señor es el que abre el corazón para que reciban el mensaje de salvación. Dios abrió completamente el corazón de ella. Ella recibió el Evangelio, se bautizó y le pidió que se quedaran en su casa. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice que cómo va a creer, cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. Este pasaje nos enseña que hay mucha gente que no puede invocar a Dios porque todavía no ha creído en Dios. ¿Y cómo van a creer en Dios si no hay nadie que les predique? Nuestra función como cristianos es predicar el mensaje. Pero es Dios el que abre el corazón de las personas para que reciban el mensaje de salvación. Hay dos grupos de cristianos. Hay algunos que los agarran así de las orejas y dicen, cree en Jesucristo, vos tenés que creer en Jesús. Y tratan de convencer a las personas a la fuerza. Ni que decir de aquellos que lo agarran del cuello y dicen, cree en Jesús, cree. Si no crees en Jesús, sigo apretando. No. Y la persona dice, creo en Jesús. Con tal de que lo suelte, ¿no? ¿Qué te quiero expresar? Que a veces cometemos el error de querer convertir por la fuerza a las personas. Y no podemos convertir a nadie nosotros. Por la fuerza no podemos convertir a nadie. Mi función no es convertir a alguien por la fuerza. Mi función es predicar. Y es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado. Y es Dios el que abre el corazón para que las personas reciban el mensaje. En un extremo están los que quieren convertir por la fuerza a todo el mundo. Y en el otro extremo están aquellos que dicen, no, es Dios el que hace la obra, así que sea Dios el que lo convierta. Yo ni le voy a predicar, porque total, como es Dios el que abre el corazón, así que Dios se encargue de ellos. Y ese otro extremo es incorrecto. Lo que la Biblia nos enseña es que nosotros predicamos, Dios abre el corazón de las personas y el Espíritu Santo les trae convicción y arrepentimiento para que reciban a Jesús como Salvador. Entonces, ni por la fuerza, ni tampoco vamos a decir que se encargue Dios de las personas, porque somos nosotros los que tenemos que predicar. Diga, somos nosotros los que tenemos que predicar. Así que orá por tu familia y seguí hablándoles de Jesús, porque un día Dios abrirá el corazón de ellos. Y 2022 es un año donde vamos a levantar una gran cosecha. Nuestra familia vendrá a los pies de Jesucristo. Primer verdad para ser discípulos es entender que Dios es el que abre los corazones. Segunda verdad que aprendemos en esta historia es que el discipulado es parte del mensaje. No es solamente que reciban a Jesús como Salvador y después que se las arreglen. Jesús dijo que las personas debían ser bautizadas
y a las personas había que enseñarles que guarden todo lo que Él nos había mandado a nosotros. El proceso no se termina con creer. El versículo 15 de Hechos 16 dice que Lidia creyó y fue bautizada con toda su familia. Lidia creyó, se bautizó y los invitó a su casa. Miren lo que dice ahí. Y cuando fue bautizada, y su familia también, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, háganme una casa de paz, por favor. Eso fue lo que dijo Lidia. Háganme una casa de paz. Acá quiero que funcione un grupo de vida en mi casa. Eso fue lo que dijo Lidia. Quédense en mi casa, síganos enseñando la palabra de Dios, enséñennos a orar, enséñennos todo el consejo de la palabra de Dios. Por eso parte del mensaje de salvación es el discipulado. Jesús nos mandó a ser discípulos. Él no nos mandó a hacer cultos o reuniones, nos mandó a ser discípulos. Lo más importante no es que nosotros hagamos una reunión. Lo más importante no es que vengas a una reunión. Lo más importante es que vos y yo nos transformemos en discípulos, en seguidores de Jesucristo. Porque discípulo quiere decir eso, alguien que aprende de, alguien que sigue a otro. Y nosotros aprendemos de Jesucristo y lo seguimos a Jesucristo, por eso somos discípulos de Jesucristo. Así que Lidia los invitó a la casa. La primer casa de paz de Europa fue la de Lidia. El primer grupo de vida de Europa fue el que se hizo en la casa de Lidia. Ahora, algo más que aprendemos de esta historia, en tercer lugar, que Dios es el que prepara el camino del discipulador. Vimos que Pablo había querido ir a predicar a una ciudad, el Espíritu Santo lo llevó para otro lado, pero después de que abrieron la casa de paz en lo de Lidia, el versículo 16 y 17 nos cuenta que había una esclava, una chica, que tenía un espíritu de adivinación y empezó a decir que Pablo y Silas eran hombres de Dios, que predicaban el mensaje de salvación. Pero Pablo empezó a discernir que había algo raro detrás de ese mensaje. Y en lugar de decir que esta chica era una profeta de Dios, Pablo se da cuenta que había un demonio, un espíritu de adivinación en ella que le hacía decir esas cosas. Así que reprende al demonio, lo echa fuera. Podemos poner en pantalla versículos 16 y 17. Ahí está la chica, versículo 17, siguiendo a Pablo y a Silas, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, pero desagradando a Pablo, volvió y reprendió al espíritu, y la chica quedó libre en esa misma hora. Esta historia, que comienza con la salvación de Lidia y de su casa, sigue con esta esclava endemoniada y termina con el carcelero de Filipos y toda la familia bautizada y celebrando una cena con el apóstol Pablo. Si ustedes me acompañaron en el relato, Pablo está con Lidia, se bautiza, ella y su familia se queda en su casa. A mitad de camino aparece la esclava que estaba endemoniada, que adivinaba el futuro. Pablo la hace libre. Por causa de que la chica quedó libre, los dueños hacen un tumulto para que Pablo y Silas terminen presos. Y Pablo y Silas en la cárcel ganan para Jesucristo al carcelero y a toda la familia. El proceso del discipulador, el camino del discipulador, lo maneja el Señor, no lo manejamos nosotros.
Hoy vos estás hablándole de Jesús a una persona y vos no sabés mañana qué va a pasar con esa persona o esa familia o qué conexión el Señor tiene preparado para mañana. Solo sabés que hoy tenés que obedecer a Dios en esto. A lo mejor hoy estás trabajando con Lidia. La semana que viene prepárate porque te puede tocar liberación. Y el mes que viene ni te cuento, te vamos a visitar a la alcaldía. No, espero que solo esto haya sido la historia de Pablo nada más. Te quiero mostrar que Dios tiene una ruta marcada para cada uno de nosotros. Dios tiene una agenda celestial para cada uno de los que queremos discipular a otros para Cristo. Dígame un amén. Dios tiene un plan que es perfecto. No los noto muy entusiasmados, pero bueno, vamos a tratar de predicar esta verdad igual. Pablo solo hizo lo que tenía que hacer. Si Dios le hubiese dicho, Pablo, en Filipos vas a terminar preso, lo más probable es que Pablo diga, anoche soñé que tenía que salir de Filipos para otro lado. Tuve un sueño anoche. Me parece que Dios me habló que en Filipos ya terminamos el trabajo, así que mejor rajemos para otra ciudad. Pero Pablo solamente hizo cada día lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Queridos hermanos, a veces hay personas, a veces hay cristianos que en lugar de obedecer a Dios todos los días, sin estar pensando lo que va a pasar dentro de 5 o de 10 años, no hacen nada esperando señales de lo que piensan que va a pasar mañana. No, porque yo tengo un llamado a la isla de San Quintín. ¿Usted sabe dónde está la isla de San Quintín? Yo tampoco. Y los que tienen el llamado tampoco, por eso nunca van. No, hasta que Dios no me lleve a la isla de San Quintín, yo no le voy a hablar a nadie, porque Dios me habló que me va a usar en la isla de San Quintín. Y la verdad es que se te va la vida esperando que un ángel te lleve a la isla de San Quintín, en lugar de estar haciendo discípulos acá en la tierra donde Dios te puso. No, yo no le voy a dar a nadie, no le voy a hablar a nadie de Jesús hasta que no me den el micrófono y lo pueda hacer ahí desde el frente. Bueno, a ver, ¿quién es el que está esperando el micrófono? Por favor, venga, pase. Se lo damos ahora mismo. Si es para ser discípulo, te damos el micrófono ahora mismo. Entonces, a veces jugamos con esas cosas. No, yo algún día voy a servir a Dios. Pero ese algún día no llega nunca. Y Pablo hacía todos los días lo que tenía que hacer. Y nosotros vamos a imitar a Pablo. Vamos a hacer todos los días lo que tengamos que hacer sin saber a dónde Dios nos llevará. Cuando nosotros respondimos al llamado de Dios para ir a Charatachaco, no sabíamos que existía Río Grande. Y cuando Dios nos llamó para que viniésemos acá, no conocíamos a nadie, pero solo fuimos obedeciendo etapa por etapa de nuestra vida a Dios, y hasta aquí nos ayudó el Señor, como dice la Biblia. Todo empieza con la obediencia de ir y hacer discípulos. Mirá a tu vecino y decile, todo empieza con la obediencia. Todo comenzó con Lidia y terminó con el carcelero de Filipo siendo bautizado con toda su familia y con la primera iglesia establecida en Europa. Lidia, la primer salva, la primer convertida, nunca se imaginó que a través de ella el evangelio iba a entrar a lo que hoy nosotros conocemos como Europa. Tal vez ustedes no sepan, pero de Europa vino el evangelio hacia América. De allá vino el evangelio para acá. Gracias a Lidia, que le abrió las puertas a Pablo y se convirtió, y el carcelero de Filipos y esos primeros hermanos, hoy nosotros conocemos a Jesús. Lo que quiero mostrarte es que uno nunca sabe
hasta dónde puede afectar la vida de otros cuando uno decide obedecer a Jesús. Cuando vos decidís obedecer a Jesús, mucha gente va a ser afectada para bien por causa de tu decisión. Hay lidias que nos están esperando para empezar algo grande de Dios. Y lo digo en un sentido figurado, porque hay hombres que nos están esperando también, porque si no los hombres dicen, bueno, solo las lidias, así que mujeres a trabajar. No, lo que quiero decirte es que hay personas como Lidia que están esperando para que vos y yo comencemos algo grande para Dios. Amén. En cuarto lugar, discipular a otros implica pagar un precio. ¿Qué implica discipular a otros? Versículo 22 al 24. Después de ganar a una empresaria, después de liberar a una esclava, los metieron en la cárcel después de haberlos azotados. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados y le rompieron la ropa y ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado, los metieron en el calabozo de más adentro y les aseguraron los pies con el cepo. ¡Wow! Terrible lo que ellos tuvieron que soportar. Pablo era judío, pero también era ciudadano romano. ¿Por qué Pablo no dijo nada cuando le rompieron la ropa y comenzaron a azotarle? Pablo pudo haber sacado su credencial de ciudadano romano y no le tocaban un solo pelo, porque ellos creían que él era judío. Los que conocen la historia, después usted la puede leer, cuando los dejan libre, Pablo dice, no señores, ahora que se cumplió el propósito de que yo esté preso, les quiero informar a ustedes que soy ciudadano romano. Y abrieron los ojos como huevo frito, no sabían cómo pedirle perdón. No sabíamos que eras romano. ¿Cómo que sos romano? Sí, a mí me salió mucha plata hacerme ciudadano romano. ¿Y vos cómo conseguiste la ciudadanía? Así que estaban asustados porque habían azotado y habían encarcelado a un ciudadano romano y eso estaba prohibido. Pero Pablo no dijo nada, porque Pablo entendía que era parte de un propósito de Dios que él llegara a la cárcel. Se está poniendo lindo esto. Discipular a otros implica pagar un precio. Decirle a tu vecino, discipular a otros implica pagar un precio. En Filipenses, o sea, la iglesia que está en Filipo, Pablo le escribe después a esta iglesia que él está fundando, y en el versículo 12 del capítulo 1 dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué le había sucedido a Pablo? Lo azotaron, lo desnudaron, lo metieron preso en un cepo. ¿Saben lo que es un cepo, no? Unas maderas donde le ponen los pies y las manos así, y ahí están días enteros. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio. Y esa palabra, redundar, básicamente significa progreso cortando hacia adelante, avanzando con agresividad. Lo que Pablo dice, todo lo que me sucedió a mí sirvió para avanzar con más agresividad, llevando el Evangelio. Lo que a mí me pasó sirvió para abrir camino, cortando hacia adelante, para que el Evangelio de Jesucristo progrese en Filipos. Lo que me pasó es para eso, dice Pablo. Lo que me pasó en Filipos, porque la carta se la escribe a la iglesia de Filipenses, la iglesia está en Filipos, Pablo les dice a ellos, el sufrimiento fue para que el Evangelio de Cristo progrese. Por eso me callé la boca y no hablé nada cuando me metieron presos, porque yo sabía
que eso era parte del propósito de Dios para que el Evangelio crezca, para que el Evangelio avance. Algo bueno iba a sacar Dios de ese sufrimiento. Y si Él abría la boca, los planes de Dios no se podían cumplir. A Pablo no le interesaba su propio progreso, sino el del Evangelio. Hoy nosotros vivimos en una sociedad que todo el tiempo nos impulsa a buscar el progreso personal. Y a veces nosotros los cristianos caemos en la misma trampa. Lo más importante es que yo progrese. Si al Evangelio le va bien o mal, problema de Jesús. Con tal que yo me salve. Lo que Pablo nos enseña es otra cosa. El progreso del Evangelio está por encima de mi progreso personal. Dos amenes. Gracias por tanto entusiasmo. Gracias por tanto entusiasmo. Hoy en día nos interesa más nuestro progreso hacia adelante que el del Evangelio. Por eso nunca estamos satisfechos, porque no hay nada material en esta tierra que te pueda dar la plenitud que te da Jesucristo. Saber que estás cumpliendo con el propósito eterno de Dios. Yo nací para esto, Dios me salvó para esto, Dios me llamó para esto. Yo sé que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga con mi vida en esta tierra. Cuando vos buscas tu progreso personal, vas a querer cada vez un auto mejor. Porque siempre cuando vos te comprás un auto nuevo, 0 kilómetros, viste que al año sale uno que es mejor que el tuyo. A los 2 años siempre sale algo más nuevo, algo mejor, algo que tiene ese chichecito que el tuyo le falta. Y si te compras una casa y siempre vas a querer algo mejor, porque siempre hay un barrio mejor que el tuyo y hay casas mejores que las tuyas. Entonces uno entra en una carrera que nunca le va a permitir ser feliz y sentirse pleno. Los multimillonarios hoy están corriendo la carrera para ver quién es el primero que se va a vivir a Marte, porque la Tierra ya le quedó chica. Fuera de broma, ya les quedó chica. Viajes espaciales. ¿Qué hacen los millonarios? Viajes espaciales. Y ya hay algunos de ellos que ya los hicieron. ¿Y por qué? Y porque la Tierra ya les quedó chica. Entonces te quiero mostrar con esto que vos podés lograr en esta tierra todo lo que te propongas y siempre vas a estar insatisfecho. Porque cuando buscas tu propio progreso, nunca vas a encontrar la plenitud que viene de Dios. Por eso Pablo lo expresa de esta manera: busco que el Evangelio avance, y yo sé que si busco el avance del Evangelio, Dios se encargará de mis necesidades. Si busco primero el reino de Dios y su justicia, sé que las añadiduras vendrán a mi vida. Pero si yo me enfoco en las añadiduras, le voy a dar la espalda al progreso del Evangelio. Entonces Pablo dice esto: han sido patentes mi sufrimiento, fue notorio mi sufrimiento. Mis sufrimientos sacaron a la luz que Cristo sea glorificado. Si sufrís por desobedecer a Dios y por consecuencia de tus pecados, te tengo que decir, embromate, por cabezón te pasa eso. Pero si estás sufriendo por el Evangelio, si estás obedeciendo a Dios, si estás siendo fiel a Dios y estás pasando por una prueba, tranquilo, tranquila, porque con esa prueba vas a glorificar a Dios. Te lo voy a decir de esta manera: a veces vas a predicar con tus palabras, pero otras veces vas a predicar con tu vida. Vas a predicar con tus acciones.
cuando pases por un momento de dolor y la gente vea cómo te mantenés fiel a Dios en medio del dolor, tu vida será un mensaje para ellos. Ahora, si estás sufriendo porque pecaste, desobedeciste, metiste la pata, ahí no vas a estar glorificando a Cristo, sino pagando las consecuencias de tu desobediencia y de tu rebeldía hacia Dios. Pero quiero dejar claro esto, que algunas veces vamos a predicar con los labios y otras veces vamos a predicar con nuestras heridas, pero siempre habrá fruto de nuestra predicación. En quinto lugar, para ser buenos discipuladores como el apóstol Pablo, discipular a otros demanda alegría y empatía. La Biblia dice en el versículo 25 de Hechos 16 que a medianoche Pablo y Silas se estaban quejando. A medianoche se estaban peleando entre ellos. Yo te dije, Pablo, que la visión que vos viste te la mandó Satanás, no Dios. ¿Estaban haciendo eso? Dice que a medianoche estaban alabando. A medianoche no se estaban peleando entre ellos. Fue culpa tuya, Pablo. Fue culpa tuya, Silas. ¿Para qué liberaste a esa joven que estaba diciendo que éramos enviados del Dios Altísimo? Si te hubieras callado la boca no estaríamos presos acá. No, dice que ellos estaban alabando. Y estaban cantando, ahí me va a ayudar Guille, una canción que dice así: Cristo rompe, Cristo rompe, Cristo rompe. Parece que nadie la sabe, nosotros dos nomás. ¿Usted conoce esa canción, sí o no? ¿Nunca estuvo preso? Ahora vos imaginate estos dos locos en el cepo, heridos, lastimados, cantando: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. ¿Te das cuenta? Los presos escuchando. Pablo no está cantando porque Dios le dijo que va a haber un terremoto y que él va a ser liberado esa noche. No. Pablo está cantando solamente porque le nace de su corazón a Pablo y a Silas adorar a Dios aún en los momentos más difíciles de su vida. Él no canta para que haya un terremoto, él canta para adorar a Dios. Él canta porque el gozo de Dios es más grande que los problemas que él está teniendo. Los presos dicen: ¿quiénes son esos locos que están cantando? Y uno le dice: son unos predicadores que los metieron presos por liberar a una chica endemoniada, una esclava endemoniada. Son unos predicadores judíos que los azotaron, los golpearon, los desnudaron y los metieron en el cepo. Ellos son los que están cantando. Ahora, ¿qué sucede cuando ellos cantan? Un terremoto tremendo, se abren las puertas de las cárceles, se les salen las cadenas, se rompe el cepo donde ellos estaban y el guardia desesperado se quiere matar. El guardia se quiere matar con su propia espada porque piensa que los presos se le escaparon. Y Pablo aparece corriendo y le dice: matate, hijo del diablo. Así te quería agarrar. Ah, vos fuiste el que me azotó. ¿Le dice eso Pablo? ¿Qué le dice Pablo?
no te hagas daño. A ver si ponemos el versículo ahí. Versículo 27, si lo podemos poner ahí. ¡Ey, no te hagas daño! Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Alguien está esperando en esta semana que le digas: no te hagas daño. Alguien necesita escuchar esa palabra esta semana. Dios te va a poner delante de una persona y vos le vas a decir esta palabra que Pablo le dijo al carcelero: no te hagas ningún daño, porque Dios tiene control de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu trabajo, de tu salud. No te hagas ningún daño. Dios está en control de todo. ¿De dónde sacó Pablo el gozo que había en su corazón para cantar y alabar a Dios? ¿De dónde sacó Pablo ese gozo, esa empatía, ese de ponerse en el lugar del carcelero, en salir corriendo a atender al carcelero que lo había metido preso y azotado a él? ¿De dónde sacó eso Pablo? Pablo lo sacó de su relación con Cristo. Pablo no podía fingir en ese momento. Era el gozo de Cristo en su vida. Por eso el amor a otros nace del amor de Cristo en mi propia vida. El salvar a otros nace de lo que Cristo hizo cuando me salvó a mí. Por eso tenemos que discipular, amén, con gozo y alegría. Y por último, salvar y discipular a otros es algo contagioso. Empezó con Lidia. Después siguió con la esclava endemoniada. Después siguió con el carcelero y su familia. Después con otros hermanos. Y finalmente la iglesia cristiana en Europa estaba establecida en Filipos. Quiero mostrarte un pequeño video que demuestra esta enseñanza. A veces no sabemos hasta dónde podemos llegar cuando discipulamos a alguien para Jesús. ¿Lo ponemos? Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo, en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer.
Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener. Y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo. Y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas 2 vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. Tremendo. Hoy quiero mostrarte de una manera práctica acá cómo este video se puede convertir en realidad aquí entre nosotros. Pasen los chicos de las redes, suban su silla, nos ayudan los muchachos, vengan, traigan sus sillas y vengan aquí adelante, rapidito. Ayúdennos. Arriba, 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 vengan acá arriba de la plataforma para que todos los puedan ver. Si los ponemos un poquito en diagonal las sillas. Muy bien. Ahí nomás con la silla así, si quieren. Tomen asiento así como corresponde, como tienen que estar sentados. Siéntense como tienen que estar sentados. ¿Acá me sobran sillas o me falta alguien? No. Acá vamos a hacer las generaciones como tienen que ser. Acá los vamos a poner parados. Vengan más adelante ustedes y ellos parados atrás. Ya estaba perdido yo. Muy bien. ¿Y las chicas a dónde van? Allá. Muy bien. Paradas acá atrás. Acá tenemos unas familias, unos líos de familia. ¿Vieron como en la casa cuando empiezan a venir todos que queda chico, falta silla, butaca, donde nos vamos a sentar? Lo que queríamos mostrar en esta noche es que un día Guille le habló de Jesús a Coqui y lo consolidó, lo discipuló. Fue así. Usted lo ha consolidado este muchacho. Y es lo que queremos mostrar a través de cada uno de ellos. ¿Quién te ganó para Jesús? ¿Cómo es tu nombre? Iván. ¿Quién te ganó a vos? Fabián. Fabián. ¿Cómo es su nombre? Eduardo. Eduardo. ¿Y usted quién lo ganó? Fabián. Fabián lo ganó. ¿Y tu nombre? Emanuel. Emanuel. ¿Y a vos quién te ganó? Fabián. Fabián. ¿Y a vos quién te consolidó? Con Coqui. Coqui. ¿Vos conocías a Guille? No. No lo conocías a Guille. ¿Lo conocías a Fabián? No. Tampoco. ¿Y con quién viniste vos acá? ¿Quién fue el primero que te consolidó, te hizo casa de paz? Un discípulo de Fabián me... Otro discípulo que ahora no está. Quiero que puedan ver, él no conocía a Guille, pero un día Guille se ocupó de Coqui, Coqui se ocupó de Fabián y Fabián se está ocupando de cada uno de ellos. ¿Cómo es tu nombre? Zair. ¿Cómo? Zair. Zair. Zair, ¿quién te consolidó a vos? ¿Cómo se llama? Timo. Timo. Timo, ¿y a vos quién te consolidó? Edu.
Eduardo. ¿Y a vos quién te consolidó, Eduardo? Guille. Guille. Zair, ¿vos conocías a Guille? No, No. ¿A quién conocías vos? a Timo. A Timo. Entonces acá nosotros podemos ver como Guille consolidó a Eduardo, Eduardo consolidó a Timo y Timo consolidó a Zair. Y acá lo podemos ver por este lado también, con las damas, arrancando desde aquí. ¿Cómo es tu nombre? Lali. 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 Lali, ¿quién te consolidó a vos? ¿Quién te discipuló? ¿Quién es tu líder? Jorgelina. Jorgelina. ¿Y a vos, Jorgelina, quién te consolidó? Valeria. Valeria. ¿Y a vos, Valeria, quién te consolidó? Nadia. Nadia. ¿Y a vos, Nadia, quién te consolidó? Ivana. Ivana. Muy bien, Ivana. Entonces, Lali me dijiste. ¿Conocías a Ivana? No. ¿Y conocías a Nadia? Sí. Sí. Pero ella no te consolidó. ¿Quién te consolidó a vos? Jorgelina. Jorgelina. Entonces podemos ver cómo Jorgelina la consolidó a Lali, a Jorgelina la consolidó Valeria y a Valeria la consolidó Nadia, que en un principio estaban con Ivana y con Guille. Y aquí atrás están las chicas de Nadia. ¿Cómo es tu nombre? Cecilia. Cecilia. ¿Quién es tu líder, Cecilia? Mi líder es Carla. Carla. Muy bien. ¿Y cómo es tu nombre? Adriana. ¿Y quién es tu líder? Carla. Carla. ¿Y quién es tu líder, Carla? Ivana. Ivana es tu líder. Muy bien. Aquí está representado lo que nosotros vimos en el video. Alguien recibió el mensaje de Jesús y no se lo guardó para sí, sino que lo compartió con otro y con otro y con otro, y así el evangelio de Jesús va creciendo. Ahora te voy a pedir, Lali, que vos te quedes. Las demás chicas pueden tomar asiento. Acá le vamos a pedir a, ¿cómo era? Zair, que se quede. Los demás pueden tomar asiento. Solamente ellos dos. Zair, quiero que te sientes acá. Todavía no saques la silla. Lali, quiero que te vengas a sentar aquí. Según la enseñanza que nosotros hemos recibido en esta noche, estas sillas detrás de Lali y detrás de Zair tienen que quedar vacías. No tienen que quedar vacías. Tanto Lali como Zair no se pueden guardar el mensaje de Jesús para sí mismo. Entonces, lo que le vamos a pedir, tal vez los que estuvieron o otros que vengan y empiecen a ocupar estas sillas. Por favor, vengan, profeticen futuros discípulos de Zair, futuras discípulas de Lali, vengan, siéntense en las sillas acá. Vengan y llenen, vengan, 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 porque esta red no se puede. ¿Hay alguien más que quiere colaborar y ponerse aquí de pie y hacer una fila? ¿Hay alguien más que quiera venir y ponerse aquí y hacer una fila de pie, una fila, una fila, una fila? Porque el evangelio de Jesús no se puede parar. Empezó con Lidia, siguió con una chica endemoniada, siguió con el carcelero de Filipos y su familia, siguió con una iglesia en Filipo, y el evangelio está llegando a todo el mundo. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, querida iglesia, en este 2022. Invasión del amor de Dios vino para que nosotros podamos hacer discípulos. Este es el sueño que tuvo el Señor Jesús. Hay alguien que está esperando por vos. Hay alguien que está esperando por nosotros. Detrás de nosotros hay mucha gente. Lali, detrás tuyo hay mucha gente. Zair, detrás tuyo hay mucha gente que están esperando ser discipulados.
Que la muerte y resurrección de Jesús no haya sido en vano para ninguno de nosotros, sino que podamos cumplirle el sueño a Jesús. Nos ponemos de pie, querida iglesia, y vamos a orar. Señor, tú nos has enviado a ser discípulos, a bautizarlos y a enseñarles que guarden todas las cosas que tú nos has mandado. Gracias por estas generaciones de líderes que están obedeciendo ese mandato tuyo de hacer discípulos. Están pagando el precio de hacer discípulos. Lo hacen con gozo y con alegría. Ellos obedecen el hoy. No sabían los que iban a venir mañana. Cuando comenzaron la tarea, Guille y Ivana no sabían que después vendrían todos los demás. Cuando Coqui y Nadia comenzaron su tarea, no sabían todos los que iban a venir después. Pero todos estaban en el plan y en el propósito tuyo. Fueron fieles y obedientes en los que le tocaba hacer en ese momento y en ese día. Así nosotros como iglesia hoy queremos ser fieles y obedientes con lo que nos toca hacer hoy. Hoy es Lidia, tal vez es una sola persona. Hoy es un comienzo pequeño, tal vez una sola visita a la que tengas que hacer. Una persona a la que le tengas que hablar de Jesús. Una persona a la que le vas a pedir un motivo de oración. Una persona a la que le vas a llenar un pedido de oración y vas a traer ese pedido a la urna para que oremos por ellos. Hoy te toca hacer algo que tal vez es pequeño. A lo mejor creas que es insignificante, pero si sos fiel a Dios, si sos obediente a Dios en lo pequeño, Dios te pondrá sobre mucho. Dios te pondrá sobre mucho el día de mañana. Sin saberlo, de tus lomos saldrán hombres y mujeres que harán un impacto no solo en esta tierra, sino en otras ciudades y en otras provincias de nuestra nación. Porque partiendo de aquí, el Evangelio de Jesús llegará a muchos lugares. Lidia nunca se imaginó que era la primer convertida de Europa. Nunca se imaginó que el Evangelio iba a llegar a América. Nunca se imaginó que se iba a plantar una iglesia, porque ella había decidido creer en Jesucristo. Quiero decirte que tu decisión de seguir a Cristo puede afectar cientos y miles de personas. Quiero decirte que discipular a uno te puede parecer poco, pero a través de esa persona miles pueden conocer a Jesucristo. Por eso, Padre, oro para que en esta noche traiga sobre toda la iglesia, todos los que estamos aquí, un compromiso de verdad, de poner primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás va a ser añadido. Padre, gracias por tu palabra. Hoy tomamos el reto de ser discipuladores de personas, porque es lo que tú nos has mandado a hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.